A veces, una decisión puede cambiar tu vida por completo. A veces tomas una elección que parece insignificante, pero deja una marca para siempre. No pensé que mis acciones llevarían a tales consecuencias. Todo comenzó de manera tan inocente, tan familiar. Pero ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que el camino estaba predestinado desde el principio. Y por más que intenté convencerme de que todo estaba bajo control, resultó ser completamente diferente. Mi matrimonio con Carlos parecía perfecto desde afuera. 2 profesores, respetados en la universidad, estables y exitosos. Pero detrás de las puertas cerradas, nuestra casa se había convertido en una cáscara vacía. Vivíamos juntos, pero hacía mucho tiempo que dejamos de ser verdaderos compañeros. Carlos estaba completamente inmerso en sus investigaciones de historia, y yo en la enseñanza del francés. Apenas hablábamos de algo que no fuera el trabajo. Durante los últimos años, no podía deshacerme de la sensación de que nuestra relación se había vuelto mecánica. Todo estaba programado al minuto. El café matutino, el trabajo, breves frases durante la cena. Y el silencio. Ese silencio abrumador que parecía apoderarse de cada rincón de nuestra casa. Carlos era un hombre de hechos. Para él todo en la vida tenía una explicación lógica. Pero nuestros sentimientos, eso era algo que no encajaba en sus estrictos parámetros. Yo quería más. Quería pasión. Quería vida. Una noche, regresando a casa después de otra clase, de repente me di cuenta de que no quería ir a casa. En ese momento, por primera vez, me permití pensar, ¿y si mi vida pudiera ser diferente? Al día siguiente, cuando me dirigía al aula para dar una clase, me encontré con un nuevo estudiante, Alejandro. Joven, seguro de sí mismo, con unos ojos llenos de vida que parecían demasiado atentos para su edad. Sonrió, y en ese instante sentí que algo dentro de mí se rompió. No podía explicarlo, pero su presencia me hizo recordar lo que era sentirse viva. ¿De verdad enseñas francés?, preguntó con interés cuando nos cruzamos en el pasillo. Sí, de verdad, respondí con una ligera sonrisa. Fue la primera frase completa que pronuncié en todo el día, y me pareció sorprendentemente liberadora. Después de ese día, comencé a notar a Alejandro en cada clase. Siempre se sentaba en la primera fila, escuchando atentamente cada palabra mía, haciendo preguntas que me hacían reflexionar. Había en él una extraña mezcla de sinceridad infantil y seguridad adulta que no podía dejar de pensar. Su presencia se volvía cada vez más evidente en mi vida, incluso cuando él guardaba silencio. Unas semanas después, al final de la clase, se acercó a mí cuando todos ya se habían ido. Normalmente, los estudiantes se van inmediatamente, pero claramente él estaba esperando el momento para encontrarme a solas. «Señora Elena, ¿puedo hacerle una pregunta? Necesito su consejo sobre literatura. Estoy tratando de entender más a fondo a los autores franceses, pero siento que algo no me está saliendo bien», dijo con una sonrisa que era a la vez sincera y tímida. Me detuve, un poco sorprendida. Era una pregunta completamente normal para un estudiante, pero había algo en su tono que me dejó paralizada por un instante. Rápidamente me recompuse y asentí. «Claro, hablemos de ello». Hablamos durante unos 15 minutos. En circunstancias normales, habría sido otra conversación más con un alumno, pero esta vez, por alguna razón, me resultaba difícil concentrarme. Sus ojos absorbían cada una de mis palabras, y me di cuenta de que eso me gustaba. Cuando Alejandro me agradeció y salió, me quedé en el mismo lugar, sintiendo una extraña sensación de vacío. ¿Por qué esa conversación había dejado tal huella en mí? ¿Qué había de especial en él? Estas preguntas me inquietaron el resto del día. Carlos llegó a casa tarde, como siempre. Apenas cruzamos un par de frases durante la cena antes de que se sumergiera en otro libro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí irritación. Su inmersión en el trabajo, ese distanciamiento constante, antes me parecía algo natural, pero ahora comenzaba a agotarme. Al día siguiente, esperaba la clase con Alejandro con una emoción inexplicable, y cuando él entró al aula, nuestras miradas se cruzaron como si fuera algo inevitable. Entre nosotros había una chispa que no podía ignorar, aunque sabía que no debía. «Buenos días, señora», dijo con esa misma sonrisa ligera, pero cada vez más segura de sí misma. Y en ese momento comprendí que estaba jugando con fuego. Pasó una semana, y la sensación de esa chispa entre Alejandro y yo
solo se intensificaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío recorrerme. Parecía como si nos entendiéramos sin necesidad de palabras. Pero sabía que todo aquello estaba mal. Intentaba reprimir esos sentimientos, distraerme con el trabajo, con Carlos, con cualquier cosa, pero los pensamientos sobre Alejandro volvían una y otra vez. Un día, después de la clase, Alejandro se acercó a mí de nuevo. Esta vez, la conversación fue breve. Simplemente me propuso encontrarnos después de las clases para discutir algunos temas de literatura. Dudé. Cada parte de mi mente gritaba que no debía hacerlo, que ese camino no llevaba a ningún sitio, pero asentí. Quedamos en vernos en un pequeño café cerca de la universidad. Me repetí a mí misma que sería solo una reunión amistosa, nada más. Pero al entrar en el café, ya sabía que me estaba engañando. Alejandro ya me esperaba en una mesa en la esquina. Cuando me acerqué, se levantó para saludarme, y su sonrisa era la misma, ligeramente tímida pero segura. Pedimos café y comenzamos hablando de literatura, como habíamos planeado. Pero rápidamente la conversación se desvió del tema académico. Empezamos a hablar de la vida, de lo que nos faltaba a cada uno. Le conté lo difícil que era ser esposa y trabajar en la universidad al mismo tiempo, y él me habló de lo complicado que era sentirse incomprendido a una edad tan joven. «¿Sabes, Elena?» Su voz sonó más suave de lo habitual. «Tú no eres solo mi profesora, eres especial». Levanté la mirada, sintiendo como un torbellino de emociones que no debería haber sentido me invadía. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Sus palabras sonaban tan sinceras que no pude resistirme. Y cuando Alejandro se inclinó hacia mí, permití que todas las barreras cayeran. Pasamos la tarde juntos, olvidándonos de todas las reglas y de lo que nos unía a la vida real. No fue solo una noche de infidelidad. Fue el momento en el que me di cuenta de que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta entonces. Cruzamos esa línea que ya no se podía deshacer. Cuando regresaba a casa, una mezcla de sentimientos me consumía: culpa, pasión, ansiedad y alivio. Sabía que no había vuelta atrás. Pero, ¿cuánto tiempo podría ocultarle esto a Carlos? Desde que sucedió lo que no podía llamar de otra manera que una traición entre Alejandro y yo, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Mi vida en casa con Carlos se volvió aún más vacía y falsa. Exteriormente, todo seguía como siempre. Cenas en silencio, breves conversaciones sobre el trabajo, escasos momentos de contacto. Pero ahora, cada vez que Carlos me hablaba, me sentía como una mentirosa. Alejandro no desapareció de mi vida después de esa noche. Seguimos viéndonos, a veces en la universidad, otras veces fuera de ella. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más personales y me daba cuenta de cuánto teníamos en común, a pesar de la diferencia de edad. Él me hacía sentir viva, y esa sensación era tentadora. Pero cada encuentro me hundía más en una red de mentiras hacia Carlos, llevándome más profundo en el abismo. Una noche, mientras estábamos sentados en la mesa, Carlos levantó la mirada de sus libros y me observó más tiempo de lo habitual. «Últimamente estás diferente, Elena. ¿Todo está bien?» Su voz era tranquila, pero había un leve tono de sospecha en ella. Me quedé inmóvil por un instante, tratando de ocultar el temblor en mis manos. «Claro, solo estoy un poco cansada. Tengo mucho trabajo», respondí, intentando que mi nerviosismo no se notara. Él asintió, pero su mirada permaneció en mí durante unos segundos más, demasiado penetrante, demasiado atenta. Intenté volver a mi cena, pero supe que en ese momento algo entre nosotros había cambiado. Carlos comenzaba a sospechar, había sentido algo. Al día siguiente, traté de comportarme como si nada hubiera pasado. Pero en la universidad, con Alejandro, todo parecía distinto. Él se volvía más insistente y nuestras reuniones más frecuentes. Ya no podíamos permanecer dentro de los límites de profesora y alumno. Nuestra relación había cruzado todas las fronteras permitidas. «Alejandro, no podemos seguir así», le dije un día, cuando estábamos solos nuevamente en uno de los tranquilos salones después de clase. «Todo esto está mal». Me miró, con esos ojos serios y tranquilos. «Elena, sabes que esto ya hace tiempo que dejó de ser una cuestión de lo que está bien o mal. Ambos sabemos que no es solo un capricho pasajero».
No podía contradecirlo. Tenía razón. Pero, ¿cuánto tiempo más podría vivir esta doble vida, ocultando la verdad a Carlos mientras continuaba este peligroso romance con Alejandro? Pasaron varias semanas y me hundía cada vez más en esa doble vida que inicialmente parecía temporal. Pero con cada día que pasaba, entendía que esto no era una simple aventura pasajera, era algo mucho más profundo. Con Carlos, seguía siendo la misma Elena que él había conocido durante años, tranquila, predecible, inmersa en el trabajo. Pero con Alejandro me sentía diferente, llena de pasión, con sed de vivir, joven otra vez. Alejandro y yo encontrábamos cada vez más momentos para estar a solas. Parecía como si el propio campus universitario nos ayudara a escondernos en sus interminables pasillos y aulas vacías. Nadie sabía, nadie sospechaba. Nos volvimos expertos en el arte de ocultar nuestras reuniones. Sin embargo, la tensión crecía dentro de mí. Cada vez que volvía a casa, sentía que el peso de las mentiras en mis hombros se hacía más insoportable. Ya no podía mirar a Carlos a los ojos con la misma tranquilidad. Sus preguntas sobre mi estado se volvieron más frecuentes, aunque nunca me enfrentaba directamente. Era demasiado inteligente para no notar los cambios. Una noche, cuando llegué más tarde de lo habitual, Carlos estaba sentado en el sofá de la sala, su rostro serio. «Necesitamos hablar», comenzó, sin apartar la vista de la pantalla del televisor, pero yo sabía que no era sobre las noticias que estaba viendo. Mi corazón se detuvo por un instante. Respiré hondo, intentando no mostrar mi nerviosismo, y me senté a su lado. ¿Sobre qué? Apagó el televisor y se giró hacia mí. Sus ojos eran serios, pero no había acusaciones en ellos, solo dolor e incomprensión. «Has cambiado, Elena. Lo veo. Es como si ya no estuvieras aquí conmigo, como si te perdiera un poco más cada día». Su voz temblaba, aunque intentaba mantenerse calmado. No sabía qué decir. Lo único que tenía en mi mente era mentira. Mentiras que le contaba a Carlos y a mí misma cada día. Pero en ese momento no pude confesar. No podía destruirlo todo ahora mismo. «Carlos, es solo estrés, el trabajo, la universidad. Yo solo necesito tiempo». Logré decir, pero incluso para mí sonaba forzado. Él guardó silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando mis palabras. «Espero que tengas razón», dijo finalmente, pero vi que la duda ya se había instalado en sus ojos. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadero miedo. ¿Cuánto más podría ocultar la verdad? ¿Y qué pasaría cuando Carlos descubriera todo? El día que lo cambió todo comenzó como cualquier otro. Tenía una clase programada, y después habíamos quedado con Alejandro en una de las aulas vacías. Sabía que estaba jugando con fuego, pero siempre me decía a mí misma que tenía la situación bajo control, que podría detenerme cuando quisiera. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que ese momento había pasado hace mucho tiempo. Ese día, Carlos me envió un mensaje inesperado. «Me quedaré más tarde en el trabajo, no me esperes para cenar». Esto me dio una falsa sensación de seguridad, como si su ausencia me proporcionara más espacio para seguir con este peligroso romance. Cuando llegué a la reunión con Alejandro, sentía que algo no iba bien. Nos sentamos juntos, hablando de cualquier cosa como siempre, pero la tensión en el ambiente era palpable. Yo estaba nerviosa, aunque no podía identificar la razón. Alejandro, como siempre, estaba calmado y sereno. «¿Estás pensando en Carlos?», preguntó de repente, notando mi mirada perdida. «A veces», admití, sintiendo cómo la culpa me invadía una vez más. «Pero no puedo controlar esto, no sé cómo detenerlo». Él tomó mi mano. Su toque era tan familiar, pero esta vez no me ofreció consuelo. «Hace mucho que cruzamos la línea». Sus palabras cortaron la verdad que yo había estado evitando durante tanto tiempo. En ese momento, la puerta del aula se abrió de golpe. Carlos estaba en el umbral. Mi mundo, que había intentado mantener en equilibrio durante tanto tiempo, se derrumbó en un instante. Nuestros ojos se encontraron, y vi todo: el dolor, la traición, la ira. Pero lo que más me destrozó fue ver en sus ojos la decepción. «Alejandro, ¿puedes dejarnos solos?», dijo Carlos,
en un tono suave pero firme, sin apartar la mirada de mí. Alejandro, sin decir nada, asintió y salió de la sala, dejándome sola con mi esposo. Carlos cerró lentamente la puerta detrás de él y luego se giró hacia mí. El silencio era insoportable, y cada segundo que pasaba sentía cómo las paredes a mi alrededor se cerraban. Quería decir algo, pero no podía encontrar las palabras. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Su voz era baja, pero en ella había una frialdad helada que me hizo estremecer. Carlos, Fue un error, susurré, sin saber cómo expresar el torbellino de arrepentimiento que sentía en ese momento. No lo quería, me sentí confundida. ¿Confundida? Se rió, pero su risa estaba llena de amargura. ¿Eso es tu excusa? No podía responder. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos, pero Carlos no se movió. Me miraba como si fuera una extraña. Confiaba en ti, Elena. ¿Y tú? Tú lo arruinaste todo. Sabía que no podía recuperar su confianza. Y quizás también sabía que nunca lo haría. Después de que Carlos se fue, me quedé sentada en el aula vacía, dándome cuenta de que mi vida, que antes parecía tan segura, se había desmoronado en un instante. Las mismas palabras giraban en mi cabeza. ¿Cómo llegué a esto? Sabía que nada podría devolver las cosas a como eran antes, y por primera vez en mi vida, sentí que había perdido a Carlos para siempre. Esa noche regresé a casa tarde. La casa se sentía aterradoramente silenciosa, como si ya no me perteneciera. Carlos no estaba. Sus cosas habían desaparecido de la habitación. En la mesa de la cocina había una nota, breve, fría y sin emoción. Me voy a casa de mi hermana. Necesito tiempo. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Cada palabra era como un cuchillo clavado en mi corazón. Sentía que mi vida se desmoronaba en pedazos. Me senté en el suelo de la cocina, sosteniendo esa nota, y las lágrimas corrían por mis mejillas sin cesar. Todo lo que alguna vez di por hecho, lo había perdido. Carlos no era solo mi esposo, era mi apoyo, mi vida, una parte de mí, y ahora yo misma lo había destruido. Pasaron los días, pero seguía sin poder recuperarme. Ir al trabajo en la universidad se había convertido en una tortura. Evitaba a Alejandro, no podía mirarlo a los ojos. Él seguía buscándome, pero yo sabía que todo había terminado. Lo que alguna vez se sintió tan vivo y emocionante, ahora solo me recordaba lo mucho que había perdido. Una mañana, al llegar a la universidad, vi a Carlos en el pasillo. Estaba hablando con sus colegas, y su apariencia era tan segura como siempre. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, pude ver que algo dentro de él se había roto. Ya no había calidez en sus ojos, ni siquiera dolor, solo una indiferencia fría. Me acerqué a él, tratando de reunir fuerzas para decir algo, pero las palabras no salían. «Carlos», comencé, pero él me interrumpió. «Elena, ya no hay nada más que decir. Nuestro pasado quedó donde tú lo destruiste». Su voz era tan fría como su mirada. «He solicitado el divorcio. Espero que lo entiendas». Esas palabras me golpearon como una tormenta. No podía creer que esto fuera real. Pero en el fondo de mi corazón sabía que lo merecía. «Perdóname, Carlos. No sé qué me pasó», susurré, pero él ya se estaba alejando, como si yo no fuera nada para él. «Ya no importa», dijo sin volverse, y se fue sin mirar atrás. Quedándome sola en ese pasillo vacío, comprendí la magnitud de mis errores. Lo había perdido todo, y era definitivo. Ya no había forma de regresar al pasado.